Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad y privilegio que todos tenemos para servirte en el ministerio, para pues influenciar, impactar a las personas con tu palabra. Y queremos, por eso estamos aquí, dar consejos bíblicos, queremos ser fieles a tu palabra. Gracias por el pastor Carlos, por su disponibilidad. Te pido que la enseñanza sea de mucha ayuda, bendición para las iglesias, para los pastores, pues para eso es nuestro deseo, y que tu Espíritu Santo tenga libertad para pues usar esto para su honra y su gloria en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Adelante, Pastor Carlos. Amén. Muy bien, hermanos. Lo que vamos a estudiar hoy, vamos a estar hablando con respecto a la distinción del consejo bíblico. Y ahí vamos a hablar con respecto a si nosotros estamos meramente opinando o si estamos aconsejando. Te voy a poner una circunstancia y cada uno de nosotros va a tener una opinión, ¿no? Pastor, creo que ya puedes compartir. De la vida en la cual tú te encuentras, seguramente va a estar en función de las experiencias que tú has tenido, seguramente como en lo general a lo mejor como que vamos a apuntar a lo mismo, pero imagínate que estás en la predicación y de repente hay un niño, no un bebé, un niño de 3, 4 años, que la maestra lo regresó de la escuela dominical porque estaba muy inquieto. Y la inquietud que tenía ahí en la clase el niño ahora la trasladó al lugar donde están los adultos escuchando la enseñanza. Y entonces, muy amablemente, va una de las hermanas y le dice, si quiere yo le cuido a su niño. Y entonces, pues resulta que no, este niño, dirían los judíos, demonio tiene, o sea, está en serio que no, ni amarrados, está en paz el chamaco, grita, patea, molesta, golpea al papá, a la mamá, dice cosas de tal manera que ya el que predica se comienza a incomodar, se comienza a molestar, y todos vamos a tener una determinada opinión. Por ejemplo, aquellos que han crecido en un hogar donde no hay advertencias, sino que de hecho tú ya sabías que venía el cinturonazo detrás de la primera vez que te decían algo y no lo cumplías, tú inmediatamente vas a tener en tu mente, a este niño lo que le faltan son unos buenos cinturonazos. Algún otro que a lo mejor creció en una familia pues más pues a lo mejor no tan sanguinaria, digámoslo de esta manera, pues va a decir, bueno, pues es pequeño y tiene que acostumbrarse y tiene que aprender. Puede ser tan rígida la forma en la cual nosotros pensamos y creemos que nuestras preferencias, las cosas que nos agradan, están al mismo nivel que el principio de la palabra de Dios. Pero por otro lado, si es demasiado liviano, si es demasiado ligera la forma en la cual nosotros analizamos la cosa, entonces llegamos a estar frente al problema que todo se vale, que bueno, o sea, no sé si tú, a lo mejor tú has escuchado, espero que no, pero a lo mejor alguien te ha dicho la siguiente frase: ay, hermano, usted ni siquiera sabía que me estaba pasando tal cosa, y eso que usted dijo, Dios lo usó para mi circunstancia. Y la persona te cuenta sus circunstancias y te das cuenta que nada que ver
lo que se enseñó, lo que se explicó con lo que esta persona entendió. Y sabes, el problema es que cuando confundimos que nuestras opiniones no son lo mismo que consejo, es importante que tú evalúes si en tu ministerio estás nada más dando opiniones o estás dando consejo. Primero tenemos que delimitar o poner dentro de un margen importante que nunca el consejo es mandato. Porque la única razón por la cual tú podrías mandar a alguien es cuando esa persona está directamente bajo tu autoridad y bajo tu responsabilidad delante del Señor. Claro está que si tú eres el pastor de la iglesia, ahí sí, entonces tú puedes exhortar, aconsejar, pero al mismo tiempo mandar. Pero yo quisiera escucharlos, ¿no? En una frase muy corta para que no se nos vaya el tiempo. ¿Cuándo y de qué manera el pastor o el consejero puede y debe mandar algo a su aconsejado? ¿Cuándo sí? ¿Hasta dónde sí? ¿Y por qué sí se debe de hacer? Pastor, perdón, ya puedes compartir, creo, si quieres checar Ok. este detalle. Ahorita la pongo. Y pues igual si quiere quitarse un mute para contestar, hermanos, pues adelante. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué dicen? ¿Nadie? O sea que es lo mismo, usted sencillamente da recomendaciones y no da una instrucción precisa y directa en algún momento dentro de su proceso de consejería. Supongamos, vamos a poner el Pues, caso. perdón, pastor, la palabra de Dios dice que debemos de obedecer nuestros pastores y ahí ya pues señala que puede, bueno, debe de haber mandato del Señor, pero también al mismo tiempo las personas tienen la opción de someter y obedecer o no, o sea, anima la palabra que obedece, pero órdenes directos y a veces los pastores lo que quieren es decir, mi opinión es esto y debes de hacer lo que yo mando como opinión. Entonces, no sé, así pienso yo. Mira, yo creo que la línea la va a marcar el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, cuando él comienza a hablar con respecto a la soltería, y muy claramente él dice ahí, esto lo digo yo y no es un mandato del Señor. A lo que vamos a llegar, y te voy a comenzar a compartir la pantalla, vamos a entender que este asunto de las, pues de nuestras preferencias, de lo que a nosotros nos parece conveniente, nos parece agradable, esto es lo que yo te acababa de leer, tenemos que considerar que el diccionario define la opinión como una idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. Sin embargo, aquí con toda claridad no dice que la opinión sea cierta. Por mucho que tú seas santo y piadoso, tu idea, tu concepto, el juicio que tú tienes sobre algo o alguien puede ser incorrecto. Entonces, mira, vamos a pensar en que las opiniones van a estar formadas en primer lugar por nuestras experiencias, lo que hemos vivido, lo que te ponía de ejemplo ahí con el niño chillón ahí en el culto. Si tú creciste en un hogar donde, por ejemplo, pues ahí no había opción a ningún tipo de rebeldía en público, pues inmediatamente tú vas a tener la opinión de decir, unos cuerazos es lo que ocupa ese chamaco. Pero si tú a lo mejor creciste en un entorno donde no era de esa manera ejercitada la disciplina, pues probablemente te vas a acercar a preguntar, oigan, ¿está enfermo el niño? O sea,
a lo mejor no pasó buena noche, a lo mejor pasó esto, a lo mejor pasa aquello, y no directamente vas a ir con la actitud de querer ver correr cabezas por el suelo, ¿no? Es importante lo que nosotros hemos vivido porque fortalece nuestra fe, pero te lo voy a decir de una manera muy directa. Tus experiencias, hermano, sirven para 3 cosas. Para nada, en segundo lugar, para nada, y en tercer lugar, también para nada. ¿A qué me refiero con esto? Tus experiencias pueden ser buenas, pueden ocuparse como una mención, como algo que puede llegar a alentar, como un ejemplo de la verdad que tú estás transmitiendo a la vida de la persona. Pero nunca la experiencia puede tratarse como la base para aconsejar a una persona. Porque la experiencia está formada por condiciones particulares, un tiempo específico de la vida, circunstancias alrededor que dan un sentido muy puntual a ese momento. Mira, y puede ser que tú tengas la mejor de las intenciones, pero si el fundamento que tú tomas para dar consejo a la gente es lo que a ti te pasó, pues entonces estás perdiendo demasiado. Y ahorita vamos a ver qué pasaría si nosotros aconsejamos de acuerdo a nuestras experiencias. En segundo lugar, la opinión también se forma por las preferencias. Eso quiere decir que es lo que nos gusta y lo que nos disgusta. No necesariamente estamos hablando de que si es de acuerdo a un principio de la palabra de Dios, que claramente, hermano, tus gustos tendrían que estar fundamentados en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios considera correcto. Pero aquí tenemos que considerar que permanentemente vamos a tener un enemigo con nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Así que por muy doblegada, por muy dominada que la podamos tener, hermanos, por el proceso de santificación en el cual Dios nos ha colocado por medio de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, por la relación que tenemos con su palabra, por la comunión con los hermanos en la iglesia, todas estas cosas ayudan, pero no puedes basar tu consejo en lo que a ti te gusta o en lo que a ti te disgusta, porque imagínate, esto pasa, por ejemplo, mucho cuando, por ejemplo, los hijos comienzan a crecer y pues tú te das cuenta que un muchacho comienza a tratar de una manera distinta a tu hija. Y entonces, pues a lo mejor, claro está, no es un mal muchacho, no es un mal creyente, pero no es el pastor misionero que tiene un peso en su corazón por ir al corazón de África. Y como no es lo que a ti te gusta, entonces tu opinión que cuando tú se la refieres a tu hija es, ese muchacho no es para ti. Cuando descansa, la opinión descansa en lo que a mí me gusta o en lo que no me gusta. Por ejemplo, y ahorita que estamos hablando de las puras generalidades, no nos vamos a meter en ejemplos ni nada, pero sobre todo en asuntos bastante pesados, muy complejos de afrontar, que tiene que ver con situaciones morales, que tiene que ver con una de la cuestión sexual, tú tienes que ser muy franco, hermano, que tienes que dejar a un lado lo que te gusta y lo que no te gusta, y tienes que honrar el principio de la palabra de Dios. Así que, y yo te comparto algo que pasaba, ¿no? Ahí en un lugar donde nosotros estuvimos un tiempo. La costumbre allí, cuando los chicos se ponían de novios, es que prácticamente tenían que tener una relación así con señales de humo, ¿no? O sea, el chico allá a 25 metros de distancia y la chica igual acá. Y está bien, entiendo que muchas cosas se hacen con la finalidad de evitar el tropiezo, dar pie a la tentación, está perfecto. No te estoy diciendo que uno tiene que dar rienda suelta a muchas cosas, no lo estoy diciendo así. Pero pasa
que cuando las personas de ese lugar salían a las iglesias y veían que muchas relaciones de noviazgo en las iglesias, no digo que se estaban dando pie a su carne o a cosas así, pero que no era como ellos estaban acostumbrados o pensaban que era la forma correcta, entonces inmediatamente se generaba una actitud de decir, ah, no, ustedes son carnales, están pecando, están dándole lugar al diablo. ¿Sabes qué era lo que hacían los chicos? Se sentaban juntos en el culto. No estaban haciendo nada más, no estaban tocándose, no estaban en un lugar a solas, no estaban hablando de cosas incorrectas, sencillamente estaba sentado uno al lado del otro. Es terriblemente peligroso, hermano, que tus consejos sean meras opiniones en base a lo que a ti te gusta o no te gusta. Y está bien que muchas veces nuestras ideas personales, que es el tercer motivo, es que Doctor, esto descansa. los 40 minutos faltan 2 para que decides dónde cortarlo Ok, y pues termino la reunión y reinicio. muy bien. Las ideas personales descansan en lo que a nosotros nos parece apropiado y veraz. Por ejemplo, hay algunas personas en las que su proceso de consejería es mandar a la gente a que experimente y haga, y en el camino, pues con los golpes de las buenas o malas decisiones, tendrán que ir aprendiendo. Y hay otros que su postura es no, o sea, evitemos la confrontación, la caída, el fracaso, porque eso termina desalentando la vida. Mira, la opinión, cada uno tiene la suya. Mira, te voy a decir algo. La opinión es como el ombligo, manito. Todos tenemos uno, pero no sirve para nada. O sea, lo único que hace es recordar, pues, que un día nacimos y nada más. Así que ahorita que continuemos, vamos a entender que las opiniones es algo muy importante que lo puedes dar, pero no lo puedes equiparar a consejo. Ok, entonces decíamos que las opiniones, aquí el desafío para nuestra vida, ¿cuál es, hermano? Que nuestras opiniones, lo que hemos vivido, lo que nos gusta y nos disgusta o lo que creemos apropiado y veraz, termine, final de cuentas, estando sustentado en un principio de la palabra de Dios. Esto es sumamente importante porque el mismo Pablo en 1 de Corintios va a referir esto en cuanto a que él buscaba que los corintios, su fe no estuviera basada en ideas de hombres, sino en el poder de Dios. Esto entonces debe de llevarnos a que cada uno de nosotros evalúe que a través de cada cosa que nosotros hacemos o decimos, tenemos que buscar una cosa en particular. Y esa cosa es que nosotros tengamos en claro que ya sea que estemos en un proceso de consejería o meramente dando una opinión, no esté nuestra experiencia, preferencia o ideas personales por delante. Ahora, algo que yo quiero que tú veas el peligro de esto es que fíjate lo que va a presentar la palabra de Dios, de que la opinión y por qué no necesariamente es lo mismo que aconsejar. Si opinar y aconsejar fuera lo mismo, vamos a buscar en nuestra Biblia segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, dice en el versículo 19 en adelante. Dice segunda de Pedro. Estoy leyendo el capítulo 2. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo mencionamos en parte la semana pasada, referido a esto. Si tú lees los primeros versículos del capítulo 1, fíjate cómo dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Si bien aquí Pedro tiene la máxima de las experiencias que un hombre pueda vivir, como es poder percibir con sus ojos la gloria de Dios, él les dice, yo no les voy a comunicar lo que el Señor Jesucristo va a hacer en su venida, siguiendo, por un lado, ideas de hombres, pero por otro lado, tampoco nos vamos a basar en nuestra experiencia. De tal manera que las experiencias ayudan, fortalecen, animan, pero no se equiparan nunca al poder de la palabra de Dios. Cuando Pedro dice aquí, tenemos también, dice la palabra profética, y es solo la palabra la que recibe esa característica, más segura. Algo que yo quisiera llamar tu atención con respecto a esta palabra que ocupa Pedro allí en el versículo 19. Esta es una palabra muy interesante porque transmite literalmente la idea, esa palabra más segura, da la idea de algo que está firme, que está bien establecido, que no está nada más puesto ahí encima, sino que tiene todo un sustento y un fundamento, una profundidad en la cual, sin importar quién la juzgue, sin importar las circunstancias que le rodeen, la palabra de Dios permanecerá y terminará transmitiéndonos la verdad que Él quiere que nosotros entendamos. Este mismo principio tú lo puedes ver en el libro de Marcos, en el capítulo 13, al final del capítulo, cuando el Señor Jesucristo está hablando de las señales que van a venir anticipando su regreso a reinar a este mundo. Y él, en medio de toda esa conmoción y todas esas circunstancias difíciles y dolorosas que se pudiesen estar presentando, el Señor Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasará. Pero inmediatamente dice, pero mi palabra, dice, no pasará. Dice, se va a cumplir hasta la cuestión más mínima y pequeña, y eso nos da la certeza de que en el momento de aconsejar, lo vamos a ver posteriormente, pero tenemos que no nada más ocupar la Biblia, que si bien si es consejería bíblica, pues mínimo sería importante que abras tu Biblia, ¿no? Pero no nada más es eso, sino que ese consejo tiene que ser apropiado, que el principio que presenta la palabra de Dios donde tú lo abres sea realmente en el sentido que la palabra de Dios fue inspirada, pero también que sea apropiado para la circunstancia que se te está externando a cada uno de nosotros. Fíjate que es peligroso nada más a lo que nosotros podemos considerar como nuestras preferencias. Si aconsejar y opinar fuera lo mismo, entonces Caifás tenía razón al haber profetizado que convenía que Cristo muriera en lugar que ellos se arrepintieran. Esto tú lo puedes ver ahí en el libro de Juan, en el capítulo 18, cuando están juzgando al Señor Jesucristo. Fíjate lo que va a decir ahí la palabra de Dios, Juan capítulo 18, versículo 13, 12 en adelante, dice. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pecado. Ahora,
aquí claramente, Caifás, no estamos viendo un proceso de arrepentimiento de este hombre en donde él está reconociendo que Cristo era el que iba a cargar el pecado. ¿No? Que aquí Caifás era el único iluminado de entre todo el Sanedrín y de todos los judíos que falsamente acusaron a Jesucristo, sino estamos viendo que un hombre a conveniencia, como eso lo iba a hacer quedar bien, entonces él manipula todas las cosas para que al final la manipulación había, según esto, profetizado. Es interesante que el sentido del versículo 14, cuando se ocupa allí la palabra convenía, yo quiero llamar tu atención a eso. Dice ahí en el capítulo 18, versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo. Y esa palabra consejo es muy padre porque literalmente da la idea de que se juntaron, dieron cada uno sus diferentes opiniones y dijeron, bueno, ¿qué piensas? ¿Qué hacemos con Jesús? Bueno, sí, matémoslo. Entonces, a eso se refiere ese consejo, ¿no? No es que él estuvo meditando y pensando, bueno, si verdaderamente era bueno o era malo, no, sino que ya era un acuerdo que tenían ellos tomado. Pero algo que también es interesante en este versículo es que esa palabra convenía literalmente da la idea de que daba una ventaja. Ahora, lo que Caifás en pocas palabras estaba diciendo, mejor matemos a Jesús para que los romanos, ¿cuál era la idea que tenían los judíos con respecto a Jesús? Este hombre va a sacar la adoración de aquí de Jerusalén y entonces van a venir los romanos y van a destruir nuestra ciudad y van a destruir el templo. Eso es lo que tú puedes encontrar en los evangelios que los judíos pensaban acerca de Jesucristo. Entonces este hombre muy astutamente dijo, pues bueno, tengo palabra de Dios. Dios me dijo que conviene mejor que este hombre muera antes de que nosotros cambiemos nuestras circunstancias. Y esto es terriblemente grave, hermano, porque en el libro de Ezequiel, capítulo 8, se hace referencia a los profetas falsos. Y dice ahí que Dios los juzga con dureza y les dice, y ustedes dicen, Dios me habló, y dice, yo no les he dicho nada. Y esto es sumamente importante, hermano, porque cuando nosotros decimos, Dios dice, o esto es la voluntad de Dios, nos estamos echando un bronco, no encima, si no es eso justamente lo que Dios dijo. Todos tuvimos un hermano, un primo, que usaba a conveniencia el nombre de los papás o de la abuelita, ¿no? Dice mi papá que me presten la bicicleta. Y resulta que el papá no había dicho nada, pero para que se escuchara convincente, para que tuviera peso esa petición, entonces decíamos, dice mi papá. Y sabes que nosotros muchas veces hacemos lo mismo, donde decimos, bueno, hermano, es que Dios piensa sobre ese asunto, la Biblia dice que usted debe de hacer tal cosa. Pero es importante que usted considere que dentro de esas preferencias, usted distinga si está opinando o si está aconsejando. Porque si usted nada más está opinando, pues usted va a decir lo que le parece conveniente. Si la opinión fuera suficiente, entonces Caifás estaba haciendo lo correcto. Pero vamos a ver, y ya para ir terminando, vamos a ver que en último lugar, las ideas personales también son muy peligrosas, porque si tú recuerdas, Elimas, o es llamado Bar Jesús en el libro de los Hechos, si las opiniones personales fueran realmente correcto, que en base a eso aconsejáramos, entonces este hombre estaba en lo correcto en pensar que el don de Dios se podía obtener por medio de dinero.
Fíjate, busca ahí en tu Biblia, por favor, libro de Hechos, capítulo 13, versículo 9 y 10. Hechos 13, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora, esto es muy importante que tú y yo lo valoremos y lo consideremos pues en la medida justa y correcta que esto tiene ante cada uno de nosotros. Sabes que la palabra de Dios, con toda claridad, nos lleva a que nosotros podamos entender que este hombre, él pensaba de cierta manera. Si tú lees todo el relato en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice que, bueno, él ganaba, tenía una ganancia personal, pues, por hacer algunos milagros y señales mentirosas, y que de esa manera, pues, se había hecho muy rico este hombre. Pero que llega Pablo y él les dice que, bueno, él hacía las obras por el poder del Espíritu Santo, y entonces este hombre dice, ah, pues yo también quiero de eso, ¿no? Yo también quiero un poco del Espíritu Santo en mi vida. De tal manera que él pensaba que eso iba a causar, pues, que él tuviera, pues, eh, una oportunidad o una capacidad de poder decir, ah, bueno, pues, ahora yo puedo hacer los mismos milagros que Jesús, perdón, que Pablo. Aquí yo quiero, y con esto terminar, y desde ahí vamos a dar paso a algunas preguntas, hermano. Es importante que las ideas que cada uno de nosotros tiene, las puede tener. O sea, y esto seguramente te pasó, por ejemplo, cuando te casaste. Te diste cuenta que cada uno llegaba con ciertas ideas sobre las cosas, cómo deben funcionar, y te diste cuenta que son puras ideas personales, que no tienen nada de cierto o que no descansa en una verdad absoluta. Por ejemplo, yo te cuento, cuando yo me casé, yo pensé que la mejor forma de dormir era siempre dormir tapado con la cobija hasta acá. Y obviamente, pues para mi esposa no, ella no puede dormir de esa manera. Y entonces mi idea personal tuvo que ser contrastada con el hecho de que, o sea, puede que funcione para mí, pero no necesariamente para otra persona. Pero cuando nuestro consejo descansa en lo que la palabra de Dios es, lo que la palabra de Dios hace a nuestra vida, entonces no importa el, te lo voy a decir así, si bien hay cualidades personales que el consejero deberá de cumplir, pero en realidad vamos a entender en un determinado punto que lo trascendente verdaderamente no es necesariamente el consejero, sino el consejo que está siendo bien utilizado por medio de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con que no es trascendente el consejero? No estoy diciendo que cualquiera puede aconsejar. A lo que me refiero es que ¿de qué te serviría tener todas las cualidades personales si no tienes la herramienta fundamental que te permite a ti que a través de eso puedas estar pues siendo de bendición y de impacto para otras personas? Ahora, distinguir la opinión del consejo, pienso que es algo que en la práctica puede servirte para lo siguiente. Si la gente viene y te externa una situación, ¿por qué decimos que cuando de esas opiniones de salida de iglesia, no puedes considerar que son consejos? Porque el consejo tiene todo un proceso
en donde primero tú tienes que escuchar y entender todo el trasfondo de lo que la persona hace, y muy difícilmente a las apuradas como son las conversaciones así afuera de la iglesia, no puedes decir que ahí tuviste consejería, porque para la consejería primero tienes que entender el contexto en el que la persona te está diciendo eso. Porque yo te lo decía la semana pasada, puede que la persona venga y te diga, ay hermano, perdóname, ayúdame a orar porque me robé una cuerda, sí, pero no te dijo que en la punta de la cuerda venía un caballo. Entonces, no te dijo que, o sea, sí, es que mi esposa se quiere ir de la casa, sí, pero no te dijo que la esposa se quiere ir porque la esposa descubrió una situación de infidelidad, descubrió todo un asunto de situaciones totalmente incorrectas. ¿Cuándo es correcto opinar, hermano? Cuando son situaciones prácticas y puntuales de que, hermano, ¿qué sería mejor que yo haga? ¿Hasta qué edad o qué edad es conveniente que yo deje que mis hijas comiencen a salir con muchachos? O bueno, hermano, ¿qué deberíamos de hacer en este caso con la disciplina de mis hijos? Claro está que cuando tú das tu opinión, inmediatamente tú debes de abrir la puerta para que dé pie al consejo. No, nada más, dirían las abuelitas, no nada más le tires maicito así a la gente, así como que, bueno, hay que ahí agarren lo que les sirva, sino que deberás de tener la claridad de que nuestras opiniones tienen que dar pie a eso. De tal manera que en ese proceso de consejería, hablábamos de que la opinión está basada en experiencias, en preferencias y en ideas personales. Bueno, justamente eso es lo que no tiene que haber en tu proceso de consejería. En lugar de hablar de experiencias en la consejería, vas a hablar de principios de la palabra de Dios. En lugar de hablar de preferencias, vas a hablar de razones por las cuales Dios es honrado o deshonrado en cierta cosa. En lugar de hablar de ideas personales, vas a hablar en el proceso de consejería de lo que Dios piensa, no lo que yo pienso, no lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa sobre un asunto en particular. ¿Por qué lo vamos a dejar hasta allí? Porque ya la siguiente semana vamos a hablar de que, bueno, ahora necesitamos implantar en la mente de la persona lo que justamente Dios piensa y no nada más decir algo ahí medio suelto y que pues esperemos que dé su fruto esta cosa. Entonces, pues, estamos a 3 minutos de las 8. No sé si alguno de ustedes quiere preguntar, comentar algo, y pues que en base a eso podamos ir compartiendo todos juntos. ¿Nadie? Nada más, entonces, pastor, el consejo debe de estar siempre fundamentado en la palabra de Dios y en los principios bíblicos. Claro. Sí, hermano, porque... Sí, lo escucho. Ajá. Sí, no, está bien. Sí, es que le decía, el consejo, para que usted pueda decir que está aconsejando, usted tiene que sacar de su mente la idea de que, bueno, yo en tal caso haría cierta cosa. Porque no le están preguntando cómo cambiar una llanta, cómo se hace tal receta de la comida, sino que la gente está poniendo en sus manos su salud espiritual. Y es por eso que en el proceso del consejo usted tiene que llevar a la gente, y lo vamos a ver en su momento, la gente muchas veces llega queriendo escuchar lo que deben hacer. Hermano, ¿con cuál de las dos chicas que me gustan me caso? ¿Con la güera o con la morena? No, bro, yo no sé, yo no soy Dios para decirte si es una u otra.
Lo que yo puedo hacer es poner el principio por delante y entonces decirle, mira, Dios no vas a encontrar un versículo que diga, Carlitos, cásate con la morena. No, no existe. Pero lo que sí existen son sus principios que nos llevan a poder ir tomando una decisión. Entonces, siempre eso es lo que uno tiene que hacer. Primero tiene que hacer responsable a la persona, que es él el que decide, no uno. Porque pasa muchas veces, hermano, que si la persona se equivoca, ¿a quién cree que le van a echar la culpa? Usted me dijo, no, pues ¿para qué me dice, hermano, que me case con la güera y era con la morena? No, pues ahora mi matrimonio fracasó porque usted me dijo eso, ¿no? No, o sea, permanentemente hay que llevar a la gente a que abrace el principio de la palabra de Dios y una vez hecho eso, es tu responsabilidad. Tú decides. Yo no puedo ni quiero decidir por ti porque finalmente Dios a quien le va a mostrar su voluntad es a ti. Entonces, sí, siempre tiene que estar fundamentado en el principio de la palabra de Dios y que ese principio esté tomado en el contexto claro que la palabra de Dios ha dado para eso, ¿no? Porque muchas veces pasa que la gente agarra versículos de las greñas, los acomoda donde les parece agradable y conveniente, y pues termina siendo totalmente perjudicial eso, ¿no? Pues yo creo que es muy importante que nos acordamos que lo que Carlos está diciendo, el pastor Carlos, es el curso es consejería bíblica. Entonces, obviamente, si hay consejos de cualquier cosa, puedes dar un consejo secular, personal, idea personal, o sea, está resaltando que si queremos aconsejar bíblicamente, necesitamos tratar de evitar a todo costo que sea yo pienso, yo opino, sino que regresa. Eso es lo que Dios dice, principios bíblicos, para que tú tomas una decisión. Y bueno, yo creo que como ser humano Dios nos usa y podemos decir, mira, yo me acuerdo que yo hice una decisión muy similar y seguí principios bíblicos, eso es lo que yo hice. Eso puede ayudar, pero lo que Carlos ha dicho es que lo principal es la palabra de Dios que sale como lo que estamos dando. Y pensé hace un momento, si tristemente no todos los pastores, eh, como dice la palabra, no todos hacen como Dios quiere, ¿no? Pues como Pedro dice en Pedro que no debemos de dominarles como un líder del mundo, ¿no? Como estar encima y manipulando a la gente, usando a la gente para nuestro avance. O pues hay pastores que prefieren dar sus opiniones para que la gente quede bajo su control. Porque cuando decimos, la palabra de Dios dice esto, está en tus manos, toma tu decisión, estamos enseñando a la gente a caminar con Dios, que hagan decisiones propias, enseñándoles a que ellos tengan una relación con Dios. Y a veces como pastores hemos fallado de pensar que tenemos que llevar a la gente a pensar como nosotros, pero no es así. Así es.